bendiga, amigos y amigas de YouTube. Otro día más con Mundo Cristiano con Michael Will. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, y muchas gracias por seguir este canal. Hoy es Viernes Santo, un día de reflexión ante Dios, aunque todos los días para Dios son de reflexión, pero en nuestro país y en distintos países celebra lo que es Viernes Santo, la muerte de Jesús. Hoy nos encontramos en un campo, Mamatingó, El Chácaro, República Dominicana, y aquí estamos pasando esta Semana Santa. Quiero presentarle el video de hoy, que es de nuestro hermano Diego Ortiz. Él nos habla en este video de algo muy impactante que Dios le ha mandado para que nos diga a nosotros. Dios usa a este predicador, igual que los demás predicadores, a que nos hablen de los últimos acontecimientos que están pasando hoy en día en nuestro mundo, para que nosotros busquemos de Dios cada día más, porque el fin está cerca. ¿Qué día es? No lo sé, ni los ángeles lo saben, pero debemos estar preparados. Ponle atención a este video y escucha lo que él va a decir. No olvides dejar tu opinión aquí en los comentarios. Tampoco olvides compartir el video y suscribirte a este canal. Aquí te dejo el video. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra no caiga en espinos ni en pedregales, que esta palabra tampoco caiga sobre el camino, sino que esta palabra penetre los corazones, sino que esta palabra alumbre nuestra vida, sino que esta palabra, Señor, traiga fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor amado, has venido, Señor, a redarguir al hombre del pecado a través de tu Espíritu Santo, y es tu Espíritu Santo quien nos redarguye, Señor, porque tú hablas conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, y tú conoces la necesidad de tu pueblo, y conforme a nuestra necesidad, háblanos, amado Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Tome su asiento, hermano. Hoy vamos a ver un tema del cual muy poco se habla hoy en día en muchas iglesias. Y ese tema es el pecado y sus consecuencias. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se llama el tema? El pecado y sus consecuencias. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida de Adán y Eva. Todos conocemos esta historia desde pequeños. Esta historia de Adán, esta historia de Eva. Cuando Dios creó al hombre y dijo Dios que era bueno, Él lo miró bueno. Pero Dios le encarga el reino, el huerto, a Adán. Y le dice, te vas a encargar de esto, tú tienes la llave, yo te lo doy a ti, Adán. Pero sucedió que llegó una serpiente, y dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y de las bestias. Y esta serpiente le dice, Adán, tienes que comer de este fruto. Dijo, no, porque el día que nosotros comamos de esto, moriremos, porque así lo dijo Dios. Pero la serpiente buscó otra manera de poder engañar a Adán y poder engañar a Eva. Y ella buscó el corazón de la mujer. Ella buscó a la mujer, y cuando llega donde estaba Eva, le dice, come de este árbol. Y Eva le dijo, de todos los árboles del campo podemos comer,
Pero del árbol que está en medio del jardín no podemos comer, porque el día en que nosotros comamos de ese árbol moriremos. Diga conmigo, moriremos. Y la palabra es clara, y la palabra dice que la paga, la factura del pecado es la muerte. Y también dice la palabra que el hombre que pecare, que el alma que pecare, esa morirá. El pecado nos trae muerte, y no solamente muerte física, sino también muerte espiritual. Y hoy vamos a hablar de dos cosas: el pecado y sus consecuencias. Y allí está buscando la manera de engañar a la mujer la serpiente. Come, no te va a pasar nada. Mira que si tú comes de ese árbol vas a ser igual que Dios. La sabiduría que tiene Jehová Dios estará en ti. Él no quiere que comas porque no quiere que seas igual a Él. ¿Cuántas veces esa serpiente astuta, y esa serpiente simboliza el mal, cuántas veces el enemigo, que es tan astuto, busca la manera de engañarnos, busca muchas formas para engañarnos a nosotros? Porque lo que Él quiere es desenfocarte del propósito de Jehová. Lo que Él quiere es que la promesa de Dios no se cumpla en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que tú has sido marcado, que tú has sido señalado para un gran propósito aquí en la tierra. Porque todos vosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. A veces decimos, pero yo no tengo nada. Claro que tiene. Porque usted no vino por casualidad a esta tierra. Usted vino por un propósito de Dios. Usted está aquí por un propósito de Dios. Y Satanás siempre va a buscar la manera de engañarnos. Y Satanás siempre va a buscar la manera de romper nuestra relación con Dios. Porque Adán platicaba con Jehová como si fuesen amigos. Dios platicaba con el hombre y el hombre con Dios. No había barrera entre ellos. Y Satanás buscó una manera para romper la relación de Dios con el hombre. Y él dijo, esa relación se va a romper que el hombre desobedezca la orden de Dios. Que Adán rompa el pacto, el orden con Jehová. Y seguía buscando la manera, seguía buscando la forma de engañarlos. ¿Cuántas veces el enemigo ha buscado muchas formas de engañarnos a nosotros? Y nos dice, peca, no va a pasar nada. Hazlo, no va a pasar nada. No vas a morir, no te va a caer juicio, no va a suceder nada. Y ahí está el diablo mandándote dardos a tu mente. Y tú estás, y si lo hago, y si no pasa nada, y si cometo esto, tal vez no va a pasar nada. ¿Sabes, iglesia? Muchos decimos, podemos pecar. Sí, muchos cristianos pueden pecar, pero no se nos olvide que el pecado arrastra consigo las consecuencias. Que cuando hay pecado también va a haber consecuencias. ¿Y qué significa la palabra pecado? Es tropezar y de allí cometer una falta. La palabra pecado significa cometer un delito, cometer una acción culpable. Y la Biblia nos habla mucho acerca del pecado. Desde el libro de Génesis ya nos habla del pecado, hasta el libro de Apocalipsis. Y también el Señor Jesús habló acerca del pecado. Porque lo que Él no quiere, Él no quiere es que nosotros pequemos, que nosotros cometamos una falta, que nosotros cometamos un delito. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si hay alguien que lo tiene, puede leerlo con voz de trompeta.
Es Primera de Juan, capítulo 3. Así es. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Alguien que lo tenga se puede poner de pie y leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el capítulo 5, versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte, pero el pecado que cometió Adán y Eva fue un pecado de muerte. Hay pecados de capitales. Los pecados de capitales son los más fuertes. Usted sabe que hay de pecado a pecado, pero bueno, cada pecado trae consecuencias. Pero hay pecado que trae muerte. Y hay dos pecados del cual nos habla la Biblia que trae muerte. Uno de esos es el adulterar y el fornicar. Lo que hizo Adán, adulteró la palabra que Dios le había dicho: no coman de ese árbol. Cuando nosotros obedecemos la orden de Dios, nosotros caminaremos bajo una gracia, bajo la bendición de Jehová. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. ¿Y cuántas veces no hemos obedecido la voz de Dios? Dios nos dice: no hagas esto. La Biblia lo dice: no hagas esto, no cometas esto. Y a veces queremos que Dios nos hable directamente a través de un profeta para no hacerlo, para no cometer lo malo. Cuando en la Biblia viene también lo que no tenemos que hacer nosotros. Y Dios nos ordena. Y también le ordenó a su pueblo y le dio 10 ordenanzas, 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué más dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro, no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Esas fueron sus ordenanzas para el pueblo de Israel y son sus ordenanzas para el pueblo de Dios en este tiempo. Si usted quiere vivir bajo la bendición de Dios, obedezca a Dios. Sea obediente a Dios. Y cuando usted sea obediente a Dios, todas las cosas marcharán bien en su vida. Dice la Biblia que el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Cuando usted obedece a Dios, usted viene siendo un justo. Y cuando usted es un justo y practica la justicia, usted va a florecer, usted va a prosperar como la palmera. Dará frutos a su tiempo y todo lo que haga prosperará. Cuando usted es obediente a Dios, cuando yo soy obediente a Dios. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, es allí donde habrá consecuencias. A muchos Dios le dice: no te muevas. Tú te quieres ir para allá, te quieres ir para otro estado, para otro lugar, quieres correr, quieres huir, no te muevas. Y a veces decimos: pero ¿qué me va a pasar si yo me voy? ¿Qué me va a pasar si yo me muevo? Dios te lo está advirtiendo porque Él quiere tener cuidado de ti. Porque Él está cuidando tu vida espiritual. Porque Él está cuidando tu alma. Y Dios quiere tener cuidado de ti. Y tú dices: no, no me va a pasar nada. Y cuando te vas, es allí donde sufren las consecuencias. Y después venimos corriendo al Señor y le decimos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a solucionar esto, Señor. Y el Señor te dice: pero yo te lo advertí. Tú fuiste el que decidiste irte. Tú fuiste el que decidiste hacer esta falta.
Porque sabes algo, el diablo no te va a obligar a pecar. El diablo te va a poner la tentación. Ya depende de ti si quieres tomar la tentación o quieres huir de ella. Para vencer la tentación, una de las claves es huirle. Es correrle a la tentación. Es poder resistirla. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Tenemos que resistir. Tenemos que huir como hizo José. Huirle a la tentación, huirle al pecado. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el sabio ve el inteligente, ve el mal y se esconde y se aparta. Pero el necio ve el mal, se acerca, tropieza y sufre las consecuencias. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Saber cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo viene de parte del enemigo. Saber cuando el diablo está usando una artimaña, una trampa para que nosotros rompamos esa relación con Dios. Porque es lo que el diablo ha venido a hacer. A romper nuestra relación con Dios. Jehová dijo, no comáis del árbol del huerto. Y ellos comieron. Dios dice, no mientas. ¿Y qué es lo que hace hoy en día la humanidad? Miente. Dios dice, no robes. Y lo que hoy hace la humanidad es robar. No mates. Y hoy en día lo que hace la humanidad es matar. Y dentro de muchas iglesias también hay muerte, hay homicidio. ¿Sabe? Porque el homicidio no solamente es matar a alguien físicamente. El homicidio también es matar a alguien verbalmente y así se hace una muerte espiritual. Por eso Dios dice, no matarás. Lo que la iglesia tiene que hacer es vivir bajo la voluntad de Dios. Es seguir la ordenanza de Dios, es seguir el camino recto de Dios. Y la serpiente le dijo, come y serás igual que Dios. Y la mujer comió del árbol del cual dijo Dios, no comerás. Y asimismo dice que le dio a Adán y los dos comieron, los dos pecaron y sus ojos fueron abiertos y ellos dijeron, estamos desnudos. E hicieron y tejieron ropa, hicieron delantales de higuera. Y ellos hicieron esos delantales para cubrirse, porque ellos dijeron, estamos desnudos. Ayer dijimos algo importante, que hay muchas personas que se sueñan desnudos. Y dicen, yo me soñé desnudo, yo soñé a tal persona desnuda. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes la cobertura de Dios, que el pecado te ha desnudado, que hay un pecado que te ha desnudado. Lo primero que vio Adán en él y en Eva fueron que estaban desnudos. Porque el pecado te desnuda, que te quita la cobertura, te quita la protección de Dios, te quita esa armadura celestial. Usted hoy trae un vestido celestial. Usted hoy trae un equipamiento espiritual, una armadura espiritual. Que esa armadura no se vaya de ti. Guarda esa armadura, porque esa armadura te va a proteger. Pero lo que hoy en día ha hecho el diablo es desnudar a mucha iglesia de Jesucristo. Es desnudar a muchos pueblos de Dios. Y Dios dice que el diablo no te desnude. ¿Por qué? Porque la desnudez trae vergüenza. Y dijeron, estamos desnudos. Se vistieron. Pero de pronto se escuchó la voz de entre el huerto. Adán, ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaban, pero él quería escuchar de la boca de Adán dónde él estaba. Adán, ¿dónde estás? Señor, oí tu voz, tuve miedo. ¿Y qué pasó? Me escondí. Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Aquí hay dos cosas importantes. Oí tu voz, tuve miedo. Cuando nosotros cometemos una falta a Dios y cuando estamos en pecado, tenemos miedo a la voz de Dios. Ya no queremos escuchar la voz de Dios como antes. Porque cuando usted está libre de pecado, cuando Dios está hablando a su vida, usted se goza, usted se alegra. Pero cuando Dios empieza a hablar, cuando la voz de Dios se empieza a escuchar, usted tiene miedo porque dice, ¿será que ese Dios me va a hablar y me va a decir mi pecado? Y usted empieza a tener miedo. Y esa ligadura de miedo
está en usted. Esa atadura de miedo está en usted, porque el pecado te ata. Y ayer hablamos esto, y concuerda con la palabra de ayer, las ataduras emocionales, las ataduras espirituales. El pecado te ata. ¿Y qué es estar atado? Es no tener movimiento, no poder moverse, no poder avanzar. Eso significa estar atados, no poder avanzar a un lugar. Cuando nosotros estamos atados por el pecado, nosotros no podemos avanzar, nos sentimos estancados. ¿Por qué? Porque hay ataduras que todavía están ligando nuestra vida, están ligando nuestra alma, están ligando nuestro espíritu. Y usted se siente que no puede crecer porque hay una atadura que lo ha atado. Hay una atadura que está allí. Y ayer hablamos acerca de romper ataduras. Usted recuerda de las ataduras emocionales que hablamos ayer. Una atadura emocional del cual hablamos ayer, ¿cuál es? El enojo, el temor, los miedos, la angustia, la amargura. Esas son ataduras emocionales. ¿Y por qué vienen estas ataduras? ¿Por qué? Porque nosotros abrimos una puerta, un portillo al enemigo. Nosotros cometemos acciones malas delante de Dios. Y es allí donde el enemigo lo que hace es ponerte una atadura. Y cuando usted deja que esa atadura se haga más grande, después le va a costar que esa atadura se rompa. ¿Por qué? Porque usted va a estar atado, va a ser un prisionero del pecado. El enemigo lo va a mover donde él quiere. Usted va a ser como un títere del enemigo. Él va a decir, haz esto, y usted lo va a hacer. Muévete allá y usted se va a ir. Camina allá y usted va a caminar. Usted va a ser un hombre o mujer que se va a manipular, se va a dejar manipular por el diablo. Ya no dejemos que el diablo manipule nuestra vida. Ya no dejemos que el diablo manipule nuestra vida espiritual. Ya no tenemos que ser prisioneros del diablo, como dijo el apóstol Pablo. Ahora ser un prisionero, pero de Cristo. Hacer lo que Él dice que tengo que hacer. Ser un prisionero de Cristo. Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Porque cuando hay un pecado en nosotros, lo que muchas veces hacemos es escondernos de la presencia de Dios. Venimos a la iglesia y el acusador, el diablo, te está acusando en tu mente y te dice, pero ¿por qué estás tú allí levantando las manos? Si mira que ya le pecaste a Dios. Y el diablo le está robando allí la presencia de Dios. ¿Y por qué tú estás allí aplaudiendo? Mira, eres un hipócrita que estás allí en la iglesia y vives en pecado y el diablo te está acusando. Y mira, y que vas a hacer una pérdida de tiempo al ir tú a la casa de Dios. Si tú vas a seguir siendo el mismo, vas a seguir siendo igual. Y tú le haces caso a la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo ya te ha sabido manipular. Y usted le hace caso a la voz del diablo. Y usted dice, es verdad, ¿por qué voy a la casa? Mejor me quedo. Y eso lo está apartando de la presencia de Dios, lo está escondiendo. Lo está ocultando. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Hoy esa pregunta Dios se la hace a mucho pueblo, ¿dónde estás? Señor, pequé y me escondí, caí de tu gracia y ya no me puedo levantar. ¿Dónde estás, iglesia? Señor, es que me siento frío, me siento atado, me siento culpable, me siento mentiroso, me siento el peor pecador. Y el Señor dice, ¿dónde estás? Yo quiero que estés, no detrás de un huerto escondido, no detrás de unos árboles escondidos. Yo no quiero que te escondas más de mi presencia. Yo quiero verte en mi presencia. Yo quiero verte en mi casa. Yo quiero verte como antes te veía alabando mi nombre. Señor, es que ya no me puedo levantar. Y el Señor dice, yo te puedo levantar. Yo te puedo restaurar. Yo puedo romper las cadenas que te atan. Yo puedo hacer la obra en ti. Porque al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre.
Y el diablo allí está a veces acusándonos, hermanos. Y es por eso que muchos se han alejado de Dios. Porque dicen, ya le fallé a Dios, ya no hay perdón para mí. Todos los pecados el Señor los puede perdonar. Aún la peor persona que está allá afuera, si viene a Cristo en este momento, se arrepiente y confiesa que Jesús es el que perdona los pecados, que Jesús es el que puede libertarlo, Jesús lo puede perdonar. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para hacer libre a la humanidad, para libertar al hombre de la esclavitud, para romper las cadenas. Para eso apareció Jesús. A una persona que haya matado, a una persona que haya robado, a una persona que haya mentido o haya cometido el peor pecado, el Señor lo puede perdonar a través de su sangre. Ese Jesús lo puede limpiar a través de su sangre. Aleluya. Cuando alguien vive en pecado, lo primero que hacen las personas que viven en pecado es buscar culpable. Y cuando nosotros somos culpables de nuestros propios actos, cuando nosotros somos los propios culpables de nuestras propias acciones. ¿Qué dijo Adán? Señor, yo no quería pecar, pero la mujer me engañó. La mujer que tú me diste me engañó, ella tiene la culpa. Y dirá que la mujer se iba a quedar callada, también supo defenderse. ¿Qué fue lo que dijo? No, fue la serpiente. Y ahí hay una cadenita, Señor. No, fue el hombre, fue la serpiente, fue la mujer. No, fue acá. Y la serpiente, yo no tengo nada que ver aquí, yo no los obligué, ellos solo quisieron. Y ahí están excusándose delante de Dios. Pero delante de Dios nadie se puede excusar, ¿cierto? Ni usted ni yo nos podemos excusar delante de Dios. A veces cuando alguien peca dice, no, es que fue por culpa de mis padres, que mis padres me maltratan. Y estamos excusándonos delante de Dios. Y la esposa dice, no, yo pequé porque mi esposo me maltrata, no me valora, mira, que ni los mensajes me responde. Y ahí está también el hombre diciéndole, no, es que la mujer no me atiende, no me hace comida, y pone muchas excusas. Es que fue tu culpa, que yo me fui a buscar otra familia, otra casa, porque tú no me lavas. Y si me lavas me dejas la ropa así, media sucia, no me planchas. Y siempre hay discusiones, y por tu culpa, y el otro no por la tuya, y ahí está. Y lo que está haciendo la serpiente es riéndose de la familia. Es riéndose de los matrimonios, es riéndose de los hijos, es riéndose de los padres. ¿Por qué? Porque la serpiente dice que era más astuta que todos los animales del campo. Aún fue más astuta que Eva, aún fue más astuta que Adán. Y a veces nos excusamos y Dios dice, tú eres el culpable de tus propios actos. No, yo me fui al mundo porque por la tal hermana, por el tal vecino, por el tal suegro, por la suegra, por el pastor, por mi hermana, por esto. Y buscamos a alguien para culparlo. Y Dios dice, tú pecaste, las consecuencias son para ti. Tú pecaste, tú fuiste el culpable. Nadie te obligó. Y mira, hermano, si el pecado fuera feo, nadie cometiera pecado, ¿verdad? Nadie hiciera el pecado. Si el pecado fuera feo, nadie lo hiciera. Pero como para muchos el pecado es bonito, la mayoría lo está haciendo. La mayoría busca lo fácil, dice, el pecado es bonito. Por eso lo cometen. Pero hay consecuencias detrás del pecado. Hay consecuencias por causa del pecado. No busquemos culpables. Seamos responsables de nuestras propias acciones. Seamos responsables de nuestros propios actos. Seamos responsables nosotros mismos de cuidar nuestra vida espiritual, porque la salvación es individual. Deje usted de estar cuidando allí si va a pecar su esposo o el esposo si va a pecar su mujer. Cada uno es responsable de sus propias acciones.
Mire, usted quédese quieto. Hay a veces varones que se preocupan que la mujer lo engañe. ¿Sabe? Usted quédese quieto. Hay alguien que paga y paga bien. Y ese es Jehová. Y a ese Dios no se le pasa ninguna. A ese Dios no se le pasa nada. La palabra dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra, sobre los buenos y sobre los malos. Entonces no nos podemos esconder de Dios. Adán no se pudo esconder de Dios. Dios ya sabía dónde estaba. A veces cuando estamos en pecado nos queremos esconder de Dios y también de los demás. A veces pensamos que si cometemos un pecado por allá a la vuelta de la casa, aunque busque otro estado donde pecar, hay alguien del cual usted no se puede esconder. No, es que me voy a ir más lejos porque aquí puede llegar el rumor de los vecinos a la familia y voy a buscar un lugar donde no me conozcan. ¿Sabe algo? Los ojos de Jehová lo conocen. Saben quién es usted. Hasta aún conoce cuántos cabellos tiene en su cabeza. Lo conoce perfectamente a Jehová porque Él lo hizo. Delante de Él nadie se puede esconder. Me voy a esconder del pastor. Escóndase de mí. A mí me puede engañar 1000 veces. Pero a Jehová no. A Dios no. Me voy a esconder de los hermanos. Me voy a esconder de los padres. ¿Sabe? A sus padres los puede engañar 500 veces. Pero a Jehová no. No nos podemos esconder de Dios. Adán se quiso esconder de Dios. Pero Dios ya sabía dónde estaba escondido. Porque el pecado lo que hace es que nos esconde. El pecado hace que nosotros nos escondamos de esa presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Cometieron pecado, ahora los retiro de este huerto. Y puso querubines en la puerta del huerto con espadas que se batían en sus manos. Esos querubines cuidaron el huerto para que Adán y Eva ya no volvieran. Y Dios los sacó de ese huerto. Y Dios dijo, estos delantales no les va a cubrir bien. Estos delantales de higuera. Les voy a hacer unas vestiduras de piel para que ustedes se vayan todavía cubiertos. Y Dios los sacó del huerto. Y nunca más volvieron. Y Dios les dijo las consecuencias que iban a sufrir. Eva, ¿cuál era la consecuencia de Eva? Que iba a parir, a dar a luz con dolor de parto. El hombre iba a trabajar con el sudor de su frente, que iba a labrar la tierra y que sus frutos iban a crecer entre espinos. Y en cuanto a la serpiente, no se quedó la serpiente sin consecuencia. Como le dijo, te arrastrarás y el polvo de la tierra comerás. Comerás del polvo de la tierra. Y pondré enemistad entre ti y el hombre. Y una mujer dará a luz y te aplastará y te pisará la cabeza. Y tú el carcañal. Esa es tu consecuencia. Y en cuanto a ti, Adán, así como te levanté y te formé del polvo eres y al polvo volverás. Ciertamente volverás al polvo, vas a morir, Adán. Y usted sabe que por ese pecado, todos nosotros, por ser hermanos de Adán, también sufrimos la consecuencia. Y hasta el día de hoy esas consecuencias están. La mujer da a luz con dolores. El hombre tiene que trabajar. Y usted ve una serpiente por allá en su casa y usted la mata. Hasta la serpiente sigue con la misma consecuencia. La enemistad entre el hombre y la serpiente. Usted ve allí una serpiente enrollada y luego empieza a gritar y luego saca el machete, la pala y ya la mató. Porque esa es la enemistad que Dios puso entre el hombre y la serpiente. Y la serpiente se arrastra entre la tierra y come del polvo. Esto quiere decir que el pecado nos trae consecuencias. Usted conoce la historia de David y Betsabé.
Sí, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 18. Está un poco largo, pero vamos a darle estudio. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo a saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Geteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber David todos los asuntos de la guerra. Gloria a Dios. Ya hemos leído parte de la historia de David y Betsabé. Se fue Joab y su ejército, todos los siervos, a pelear. Pero David no fue a la batalla, y dice que él, mientras se paseaba por la terraza de su casa, miró a una mujer bañándose que tenía por nombre Betsabé, y esta mujer era hermosa. Y él dijo: ¿quién es ella? Le dijo a Joab: manda a traerla, llámala. Y David durmió con Betsabé, y David sabía que ella era mujer de Urías Eteo. Pero aún así, él sabía que eso era abominable ante los ojos de Dios, porque ella ya era mujer de Urías. Pecó con Betsabé. Se dice que aproximadamente estuvieron allí pecando y pecando. Y David pensaba que no sucedía nada y no pasaba nada, porque él era el rey. Mandó a Urías a la guerra, frente a la guerra. Él sabía que la guerra se iba a arreciar, y mandó y dijo una orden: aléjense de Urías para que lo hieran y lo maten. Y así pasó. Hirieron a Urías, murió Urías. Betsabé guardó luto, y tiempo después se unió con David, con el rey David. No solamente
pecó David con Betsabé en adulterio, sino también mató, mintió. Fueron 3 cosas que hizo. Y estos 3 pecados que cometió David le trajeron consecuencia a él y a su descendencia. ¿Sabe algo, mi hermano? A través de esta historia me puedo dar cuenta que nosotros no podemos quedarnos como David todo el tiempo de ociosos. David se quedó de ocioso, nomás vayan ustedes a la guerra, y él se quedó allí. Y por quedarse de ocioso, David pecó. Esto quiere decir que para vencer al pecado es día con día estar en la batalla. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que yo ya vencí las tentaciones. ¿Sabe algo? Todos los días tenemos que pelear contra las tentaciones. Todos los días tenemos que pelear contra esta carne. No te quedes allí quieto, no te quedes de ocioso. Ve a la batalla. Ve a la batalla. Es lo que la iglesia tiene que hacer, ir a la batalla. Que se vayan todos a la iglesia, yo me quedo. Y ahí puede llegar la tentación del enemigo. Ahí puede llegar la vecina, Betsabé, y usted puede caer en tentación. ¿Y por qué? Porque todos se vinieron a la batalla, a la iglesia, y usted prefirió quedarse allí. Y eso le pasó a David. No nos descuidemos ningún minuto, ni un segundo. ¿Por qué? Porque para pecar, para perdernos, puede suceder en un minuto, en un segundo. Pero para levantarnos, restaurarnos, va a estar lo difícil. Es lo difícil. Para pecar usted puede pecar en 5 minutos, 4 minutos, 2 minutos, 1 segundo. Pero para restaurarse le va a costar doblar rodillas día tras día. Muchos dicen, peca, Dios te perdona. Sí te perdona el Señor. Muchos dicen, el Señor nos perdona, si pecamos, Él nos perdona, pero se nos olvida decir una segunda parte. Te perdona, pero trae consecuencias. Él perdona, Él no rechaza su perdón, Él no va a rechazar su perdón hacia tu vida. Él te va a perdonar, pero va a haber consecuencias. Después llegó un varón a profetizarle a David, el profeta Natán. Y llega Natán a donde está David. Y le empieza a narrar una historia acerca de una ovejita y acerca de un famoso que tenía demasiado. Y este prefirió quitarle la ovejita a aquel que no tenía nada. Y usted sabe, David allí haciéndose como que ¿quién será ese? ¿Por qué? Porque el pecado a veces lo que hace cuando estamos en pecado, como que nos hacemos los disimulados, como que ¿qué está pasando? Y Dios dice, ¿y por qué te haces el disimulado, el como que no sabe nada cuando yo ya lo conozco? Quiero que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 23. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ha dicho
así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y esto, si fuera poco, habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de ti, de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: ¿por qué pequé contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Gloria a Dios. Llega Natán, le cuenta acerca de lo que Dios le había puesto en su corazón decirle a David. Y David dijo: ¿quién ha de ser ese? Se enfureció. Que ese lo mate, que a ese lo hieran y lo maten, porque él merece la muerte. Y en cuanto al pobre, le va a devolver 4 veces lo que le ha quitado. Y Natán, escuchándole, le dijo: ese eres tú, David, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, que la espada de Dios y el mal no se apartará de tu casa. ¿Y quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que determina las consecuencias? A nosotros, Jehová de los ejércitos. Jehová es el que lo determina. Por eso dice la Biblia: temed a Jehová, temed a Dios. Él es amor y ama mucho y tiene mucha misericordia, pero también es fuego consumidor. Él es tardo para la ira, dice es tardo, es lento para la ira. Sí, tiene misericordia. Muchas veces te espera que tú te arrepientas, pero dice que es grande en misericordia también.
Pero de que va a poner su ira cuando usted y yo ya no entendemos, ya llegamos a un límite que ya no entendemos, va a poner su juicio, va a poner las consecuencias el Señor. Y Dios ama mucho que Natán le dijo: ¿quieres que te ponga en manos del pueblo o quieres que te ponga en manos de Dios? ¿Y qué dijo David? ¿En manos de quién? En manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no iba a tener misericordia, pero Dios sí. Y sí lo perdonó el Señor a David. Por eso David dijo: yo quiero que me dejes en manos de Dios. Porque David conocía la misericordia de Dios. Sabía que Jehová es grande, grande, grande en misericordia. Que su misericordia es más alta que los cielos. Y el pueblo no tendría misericordia. David fue, ayunó. Él sabía que el ayuno no es para recibir poder. A veces pensamos que el ayuno es para empoderarnos, recibir poder, recibir unción. No, el ayuno no es para eso, estamos equivocados. El ayuno es para doblegar esta carne, para hacer esta carne vil, para hacer morir esta carne, para hacernos humildes ante Dios. Para eso es el ayuno. Cuando usted ayuna para recibir unción, está pidiendo mal, está ayunando mal. Usted ayune para doblegar esta carne. Y fue lo que hizo David. Yo voy a ayunar, y no ayunó para recibir poder, sino para recibir perdón de Dios. Ayunó 7 días, no lavó su rostro, estuvo allí en tierra. Rompía sus ropas, tomaba polvo y se ungía con cenizas. ¿Cuál eso era? Una señal de humillación, de perdón, de luto. Y al 7º día murió su hijo. Jehová lo hirió gravemente y murió. Y allí David se dio cuenta que el Señor ya había quitado esa culpa, ese perdón. Pero ahora seguían las consecuencias. ¿Y qué pasó después? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Amnón, hijo de David, violó a su propia hermana Tamar. Absalón mató a su propio hermano. Absalón le dividió el reino a su padre. Allí estaban las consecuencias. Porque a veces a través del pecado de los padres pueden sufrir los hijos. Y esto es verdad. ¿Quiere que yo le dé vuelta a esto? Va a estar difícil, mejor le digo claramente. A veces por el pecado de los padres o el pecado nuestro hay consecuencias que llegan a los que más amamos. Porque a veces Dios te va a herir donde más te duele. A veces Dios va a hacer que tú sientas lo que Él sintió. Porque usted piensa que Dios no tiene corazón, está equivocado. Dios tiene corazón. Y a Él le duele cuando usted y yo pecamos. Él llora cuando usted y yo pecamos y decimos: es Dios, Él es fuerte, es poderoso. ¿Qué va a llorar por mí? Jesús llora cuando ve a su pueblo pecar. Jesús llora cuando ve a su pueblo irse en pos de dioses ajenos. Cuando usted empieza a hacer lo malo ante Él, Jesús también llora. Él siente ese dolor. Y a veces Él te va a dar donde más te duele para que tú sientas lo que Él sintió. El dolor que Él también siente. Y mire, hermanos, Él siente dolor todos los días al ver a la humanidad y más que nada al ver a su pueblo cometer acciones malas. El pecado te hace mentir, el pecado te culpa. Cuando alguien está en pecado, ya no tiene paz, ya no vive en paz. Cuando alguien está en pecado, no tiene paz interiormente. ¿Por qué? Porque el diablo ya le robó la paz. Vive solamente allí de temor, de miedo. Cuando alguien está en pecado, el pecado entristece. Hay gente que se la pasa puro triste. ¿Por qué? Porque hay una atadura que no lo ha soltado. Y el pecado entristece. El pecado daña. El pecado afecta a los demás. El pecado te roba la felicidad. El pecado te roba el gozo. Usted ya no viene gozoso en la casa de Dios porque hay una ligadura de pecado que todavía lo está atando. El pecado puede afectar a tu familia. El pecado te aleja de Dios. Pero cuando usted está lejos del pecado y ha vencido el pecado, usted tiene gozo.
usted tiene paz, usted tiene seguridad, usted vive bien con su familia, usted vive feliz siempre, anda feliz siempre, porque no hay nada que lo acuse. El Señor ha venido a romper hoy esas ligaduras, esas ataduras. Para eso apareció Jesús. Para eso apareció el Señor, hermanos. Tenemos que rendirnos a Dios y ser sinceros con Él. Porque cuando no somos sinceros con Dios, ¿sabe? Va a ser difícil que Dios obre en nosotros. Porque nosotros nos ocultamos. No le somos sinceros a Dios. Si usted tiene un pecado cual usted siente que no lo ha dejado libre, que no lo ha dejado en paz, y está ese pecado allí acusándolo, usted hoy dígale al Señor: rompo con ese pecado. Señor, quebranta el pecado mío, porque yo no quiero que mis seres queridos sufran las consecuencias por mí. No dejemos que el pecado nos consuma. No dejemos que el pecado nos dañe. El diablo vino a hacer pecar a la humanidad, pero Dios vino a decirle a la humanidad que Él puede hacernos libres, que Jesús nos puede libertar. A veces tenemos en poco a Jesús, o el nombre de Jesús, o el poder que hay en Jesús. Pero mi hermano, ese nombre que es Jesús, que es sobre todo nombre, dice la palabra que tiene poder, que el nombre de Jesús tiene poder. En Santiago también nos dice que el diablo sabe que el nombre de Jesús es poderoso, que el nombre de Jesús es poderoso. Ese nombre de Jesús es glorioso. Usted quiere ser libre, no va a ser libre a través de otro nombre. Usted va a ser libre a través del nombre de Jesucristo. A través del nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Qué triste fue lo que le pasó a David. Cómo sufrió las consecuencias. Dios los perdonó. Dios los restauró. Pero su casa quedó en ruinas. Que no nos pase como David. Que no nos pase como Adán y Eva. Sino hay que, hermanos, ser obedientes a Dios. Hay que avanzar sin mirar atrás. Hay que seguir y seguir sin mirar atrás. Cuando el diablo te diga: haz esto, usted repréndalo en el nombre de Jesucristo. Dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesucristo te reprenda. Y usted va a ser libre. Peleemos a cada día. Porque en este tiempo la intensidad de la maldad del diablo se va a aumentar para nosotros hacernos caer. Pero nosotros tenemos que luchar. Para terminar, hermanos, tenemos que luchar como iglesia. El día de ayer yo recibí un mensaje del Señor. El Señor me habló y eso fue acabando el culto. Yo me subí al cuarto desde la mañana. Dios me decía: algo voy a hacer hoy. Algo voy a hacer hoy, algo voy a hacer hoy. Yo pensé que con lo que habíamos visto, la gloria que habíamos visto, Él ya lo había hecho. Pero Él al terminar me dijo: sube. Y yo quiero que entres en los secretos porque algo voy a hacer. Y estuve allí y el Señor me muestra cómo ha salido una legión de demonios por iglesia. Se le ha asignado a una legión de demonios destruir a una sola iglesia. A cada iglesia se le ha enviado una legión para que esa iglesia sea destruida. Y nosotros tenemos que luchar y avanzar y no dejarnos vencer por el diablo. Sabían, habían demonios allá afuera que yo miraba que decía: ¿por dónde entramos en este lugar? Queremos entrar pero no podemos. Y habían demonios en forma de perro con pezuñas largas que excavaban y decían: vamos a entrar por abajo. Lo que ellos buscan es buscar portillos. ¿Dónde? Buscan estrategia. Vamos a entrar por abajo. Pero mientras ellos venían entrando, había algo que los empujaba hacia atrás. Y ellos retrocedían. ¿Y sabe algo? Acá abajo nosotros tenemos una Biblia. No está enterrada la Biblia. Está encapsulada.
no está allí llena de tierra. Está encapsulada la Biblia. Abajo hay un cuadro que se hizo y está una Biblia allí, una Biblia nueva. Y dentro de ese cajón que se hizo, también hay una carta a Dios. Está la fecha del cual se escribió la carta al Señor. Y también está lo que dice en la Biblia, y este lugar le puso Jacob por nombre Betel, porque él dijo, aquí se me ha aparecido Dios, verdaderamente aquí habita Jehová. Y dice, tomó una piedra y la bañó de aceite y llamó en aquel momento Betel, porque esa escalera conectaba el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban. Y ese nombre también dice en esa carta, Jehová es Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Vienen los nombres de Dios. Jehová Rafa, Jehová el que sana, Jehová Jireh. Vienen los nombres de Dios. Yahweh, Dios de los ejércitos. Y sabe, esto es un simbolismo. Cuando Josué fue a conquistar Jericó, dice la Biblia que pusieron unas piedras por señal allí y las bañaron de aceite. Y dijeron, esto va a ser por señal. Y nosotros dijimos, esto va a ser por señal. Esto lo vamos a dejar aquí por señal, para que nosotros sepamos que el Dios que habita aquí, que el Dios que se ha aparecido aquí, es el Dios que está en su trono. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El diablo no tiene ni por dónde entrar. Cuando él venía, lo empujaba a alguien y decía yo, ¿qué es lo que lo empuja? Y aquel que hablaba conmigo me dijo, lo que lo empuja es una palabra que se ha sellado allí, que se ha pactado allí, porque este lugar está pactado y está pactado con Dios. Está pactado con Dios. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Dios es tan lindo, hermanos. Aquí escuchábamos el video de Diego Ortiz, donde nos habla esta palabra directamente de Dios para nosotros, para que sepamos que Dios nos ama y el fin está cerca. Estos videos los compartimos para que cada uno de ustedes sepan que el fin está cerca y debemos acudir a Dios. Esto es un canal donde subimos prédicas de profecías, revelaciones, sueños, y le damos la gracia a cada uno que nos apoya. Hoy, como le dije al principio, estamos en Viernes Santos, Semanas Santas, una semana de reflexión para conectarnos más con Dios, aunque cualquier día del año nos podemos conectar también, pero según las tradiciones de Viernes Santo, estos son los días de reflexión para estar tranquilo. Hoy nos encontramos frente a esta naturaleza, montañas, árboles, brisa, ríos, y me doy cuenta que Dios es un Dios grande, un Dios de orden. Porque mire ese arte que Dios ha hecho en este mundo, esa naturaleza tan bella, las aves, los ríos, y cada cosa creada por Dios es algo muy hermoso y maravilloso que Dios nos puso a nosotros para que lo cuidemos. Bueno, mi gente, con esto le dejo dicho que fue un tesoro que Dios nos hizo a cada uno de nosotros y muchos no lo valoramos. Y debemos aprovecharlo mientras estemos en vida, porque estamos aquí en el mundo prestado. Pero antes de irnos para el cielo, debemos buscar de Dios y hacer la obra de Dios para irnos al paraíso, porque el tiempo está cerca.
y preparado para la batalla, porque el enemigo sabe el gran propósito que tenemos de Dios y no quiere hacer la guerra para que ese propósito se vaya y él ganar la batalla. Pero mentira, con los hijos de Dios no se puede, mientras más fuerte sea la batalla. Bueno, mi gente, este fue el video del día de hoy. Espero que tú hayas entendido esta palabra que nos dio nuestro hermano Diego Ortiz y la ponga a práctica y sepa que Dios nos ama. En la descripción de este video te dejaré el enlace de nuestro grupo de WhatsApp, donde tú puedes entrar y subir y compartir contenido cristiano, video, todo lo que sea de Dios. Y también pedir tu oración. Aquí en la descripción te dejaré este link de nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, mi gente, esto ha sido todo en el día de hoy. No olvides suscribirte y compartir este video. Bendiciones. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.